Buenas noches, amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Nosotros somos la firma de abogados Lavelle. Como todos los lunes tenemos nuestros segmentos informativos. Yo soy Rachel Chávez, la gerente de litigación de la firma. Buenas noches, yo soy Iris, la gerente de la oficina de Lavelle. Hola, yo soy Emily Lavelle, abogada, vicepresidente de la firma Lavelle. Hola, yo soy Dominic Zadlo. Hoy estamos con mi compañero de trabajo, Dominic Zaldo. Él trabaja para el departamento de litigación. So everybody on TV, we've been doing these segments where we want to introduce everyone to the staff so that when you call the Lavelle firm, you know who you're speaking to. So tonight we have Dominic with us. Thanks for joining us. Thanks for having me. And Dominic, why don't you tell everyone a little bit about your background, maybe a little bit about your family, where you went to school, that type of thing. Sure. So my name is Dominic Zadlo. Originally, I'm from Poughkeepsie, New York. It's around 2.5 hours north of here. I graduated from SUNY Albany around 3 years ago with a political science major and minor in public policy and public law. Okay, so Dominic, estamos haciendo una serie recientemente de presentar a nuestros compañeros de trabajo, así que cuando usted llame a la oficina, sabe más o menos con quién está hablando, que somos personas reales. Así que Dominic nos está dando información de básicamente anteriormente de llegar a donde nosotros. Él originalmente es de Poughkeepsie, New York. Eso queda más o menos como a 2 horas y media de acá. Se graduó hace 3 años de la universidad. Él fue a SUNY Albany y se especializó en las ciencias políticas. And so from there, I moved actually down here to Long Island about 3 years ago. I'm from Lindenhurst right now. Before coming here to the Lavelle firm, I actually worked for the New York State Assembly. I was a legislative director and I worked with constituent services. So if anyone were to call, ask us if there's a road to be fixed or anything that they need help with their taxes, they would call me and I would help them as best as I could. Wow, Great. it's a That's very great. responsible job. Yeah. So hace 3 años más o menos, él se mudó para Lindenhurst, Long Island. Eso ya vive por, bueno, no muy cerca de acá, pero por acá. Antes de llegar a este trabajo, él estaba trabajando con la Asamblea del Estado de Nueva York y era director legislativo, así que cuando alguna persona en la comunidad tenía algún problema, vamos a decir que tenían que arreglar la carretera, si querían algún tipo de ayuda con sus impuestos, él era la persona a la cual se tenían que contactar. So I still have a passion for law, so I decided to move from the New York State Assembly to somewhere where I want to continue my passion for law. And so I found myself here at the Lavelle firm now doing litigation work. So, su pasión siempre ha sido las leyes. Así que hizo un cambio de la Asamblea del Estado de Nueva York y está ahora con nosotros en la firma Lavelle persiguiendo su pasión de las leyes. And Dominic, do you speak any other languages? So I'm fluent in Polish and English. Great. Perfecto. So Dominic también habla el idioma polaco y también, claro, como ven, inglés. And how long have you been working in our law firm? So right now, I believe I've been working here for about, I want to say, what, 3 months since the start of 2019. Wow, Yep. time flies. Yep. It's already been going by like that, but I've been having a great time here. What are some of the things you might have learned since you started working for us? I learned actually a lot about the litigation and the steps in litigation. So when, a lawsuit is filed to what do we have to do after that, scheduling appointments for clients or actually going to actual court appointments. Emily and I actually went to an arbitration Monday for a client, and I did learn a lot. I saw firsthand meeting the client, going through everything, and speaking with the defense as well about other kind of either settlements or how the case is going. Perfecto, así que ya Dominic tiene 3 meses con nosotros, el tiempo va volando y ha aprendido de las fases de la litigación, comenzando con cómo poner una demanda en puesto para cada caso y en sí los pasos que se van tomando hasta llegar a la etapa final que sería el juicio. Todavía está en la fase de aprendizaje. Esta semana la acompañó a Emily a lo que se llama una arbitración, a donde tuvo que hacer varias citas con el cliente, pudo comunicarse con el cliente, estar allá con ellos y a ver cómo surge ese proceso también. And that's something a lot of law firms don't do. They don't allow the paralegals to go to the actual arbitrations, court conferences. But at the Lavelle firm, we feel that's important because the paralegals speak to the clients a lot. It's an extra person there to help them feel comfortable in the situation, prepare them, bounce ideas off of, and we find that really maximizes the value. So I think that's something a little unique to the Lavelle firm that we do to add value to your case. Algo muy interesante de nuestra oficina
en otras oficinas de abogados no necesariamente le gustan llevar a los paralegales a las conferencias, las arbitraciones, cualquier cosa que tenga que ver con el proceso de la corte. En nuestra firma nos gusta llevar a los asistentes o paralegales porque ellos son los que en sí hablan mucho más con el cliente. Están ahí para asegurarse de que el cliente esté cómodo, tenemos otros ojos encima del caso también para asegurarnos de que podamos obtener sea la compensación o el objetivo máximo para el cliente. And what you see is what you get. If you become a client of the Lavelle firm, Dominic is a good example of the kind of personnel we hire in our office. Ahora, lo que están viendo aquí, lo que han visto durante estas últimas semanas, es en sí lo que es la firma Lavelle. Dominic es un ejemplo de las varias personas que trabajan acá, el tipo de personas que nosotros empleamos. Así que cuando llama, el número está en pantalla, acuérdense, ese es el empleado con el que pueden hablar con otra persona. Ya han visto varios diferentes compañeros míos durante las semanas pasadas. Our employees are smart, they're enthusiastic, they're self-motivating, they have high energy, they're organized, and they have team spirit. Nuestros empleados son inteligentes, entusiasmados, son motivados, todos trabajamos muy bien en equipo, ayudándonos uno con otro para asegurarnos de que el caso tenga que llegue a su máximo. Todos trabajamos juntos. Our staff is very helpful, very kind, very attentive. You call our office at 1-800-745-4878, you will get the attention you need, and we'll take all the time you need to satisfy any questions that you have and any concerns you may have about your case. Este proceso puede ser bastante difícil. Cuando usted llame al número que está en pantalla, el 1-800-748-4878, usted va a hablar con uno de nuestros personales acá. Tomamos nuestro tiempo para poder responder a todas sus preguntas, no apresuramos a los clientes y somos súper atentos y estamos acá para asegurarnos de que este proceso sea lo más fácil posible para nuestros clientes. So, call the Lavelle firm and meet the staff. Así que ya saben, llamen a la firma Lavelle para que vean nuestros compañeros acá y las personas excelentes que trabajan acá. Y acuérdense que tenemos 3 oficinas, una en Brooklyn, en el 1472 de Brooklyn, el 1472 de DeKalb. Recuerden que tenemos 3 oficinas. 3 oficinas, ok. 3, 2, 1. Y recuerda que tenemos 3 oficinas, una en el 1472 de DeKalb Avenue en Brooklyn. Tenemos también la oficina en Long Island que queda en el 100 de la Herricks Road en Mineola. Y también tenemos nuestra oficina en Manhattan en el Empire State Building, piso número 59. Así que también síganos por favor en las redes sociales, por Instagram, por Facebook, nos pueden encontrar allá. Y como todos los lunes estamos nosotros en USA para nuestros segmentos informativos, dándole las gracias al canal y también a la programación por darnos esta oportunidad de estar con ustedes todos los lunes. Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola.